quiero hablarte de 5 reglas básicas que te van a ayudar mucho a cómo crear gráficas vendedoras usando gráfica de barras. Estas reglas te van a servir tanto si usas gráfica de barras en columnas o gráfica de barras horizontales. Regla número 1. Es muy importante que las gráficas de barras arranquen en base 0. He visto en mi experiencia que muchas personas, cuando las barras son muy similares en altura, lo que hacen es cambiar la escala del eje Y. Y en ese momento lo que provocas es ampliar la diferencia de altura entre las barras. Sin embargo, en este tipo de gráficas, la persona que recibe la información lo que está haciendo es comparar la altura de las barras. Por lo cual es sumamente importante que jamás te metas con la altura de las barras. Siempre cuando este tipo de gráficas tienes que iniciar en el 0. Porque la persona que está viendo esta información lo que hace es ver cuál es la barra más alta y cuál es la barra más baja. Tienes que iniciar en base 0. Regla número 2. La distancia entre las barras. Cuando una persona ve una gráfica de barras, lo que está pasando en su cabeza es comparar alturas entre las barras. No queremos marcar tanta distancia que dificultemos este proceso en la mente de la persona que ve la gráfica. Sin embargo, tampoco queremos ir en el otro sentido de saturar de elementos y que se vea un atasque de rectángulos que haga que la gráfica esté pobremente ejecutada. Por lo cual es una buena práctica que la distancia entre las barras sea el equivalente a la mitad del ancho de cada una de las barras. Esto va a provocar que la persona tenga una buena comparativa entre el tamaño de las barras. Usa abreviaturas. Como es muy común que en gráficos de barras estemos comparando variables categóricas, es decir, el nombre del producto, el nombre del estado, el nombre de la sucursal, tenemos ahora sí textos muy grandes. Y esto hace que el Excel, cuando estás tú graficando información, pues te ponga los textos de una forma que no son muy legibles. Por lo cual te recomiendo, cuando uses este tipo de gráficas, que uses abreviaturas de esos textos que estás usando. Si las abreviaturas no son comunes para todas las personas que están viendo esta gráfica, yo te recomiendo que pongas una tabla anexa con el significado de las abreviaturas. Expresar valores negativos. Cuando estas gráficas, una de las barras está por debajo del eje 0, es importante que visualmente hagamos entender a la persona que ese valor efectivamente está por debajo del eje 0. Hay que hacer algo para remarcarlo, ya sea poniendo una sombra dentro de la barra o bien poniéndolo inclusive de otro color, pero tiene que destacarse cuando las barras tienen valores negativos. Y finalmente, algo que también sucede muy común dentro de las personas que te están manejando constantemente Excel es que dejan tanto el eje como etiquetas para ver el valor de las barras. Y esto lo que hace es una saturación de información innecesaria. Aquí la sugerencia es que elijas alguno de los dos. Te puedes ir por solo marcar el eje y eliminar las etiquetas. Y aquí estamos dándole más poder a las personas para que solo se dediquen a hacer una comparativa de la altura de las barras. Podemos todavía ayudar ordenando las barras por tamaño para que esta comparativa sea mucho más clara. O si bien, si a la persona que estás mostrando la información quiere tener más precisión de los datos, entonces nos vamos mejor por poner las etiquetas, pero estamos ahí eliminando el eje. Y en este momento, ahora sí estamos cumpliendo con ese propósito de que la persona que ve esa información tenga más precisión. ¿Qué opinas de las reglas que acabamos de ver? Déjanos abajo tus comentarios.